Hola mis hermanos, ¿cómo están? Les saludo en el amor del Señor. En esta hora tengo el privilegio de continuar con el mismo tema que Diego ya comenzó la semana pasada, del capítulo 17 del libro de Jueces, y también veremos el capítulo 18. Una breve pincelada de estos dos capítulos, una parte del 17 solamente, y con el título de la temática general que es Hombres sin corazón. Si no me equivoco es así. Sí, hombres sin corazón. Le invito a que oremos al Señor. Amado Señor, te agradecemos porque un día más podemos escuchar de tu palabra, podemos ver tu evangelio, podemos ver la esperanza que hay en ti por medio de tu palabra, Señor, porque siempre hay algo para enseñarnos, siempre hay algo con lo cual podemos crecer, santificar nuestras vidas. Y que esta sea la oportunidad para nosotros también, Señor, de seguir creciendo, de seguir amándote, de seguir contemplando tu hermosura, Señor. Te agradezco este tiempo. Bendice a mi hermano que está escuchando, a mi hermana que está escuchando, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Recapitulando, Diego nos habló de Micaías y de su madre, cómo su corazón idolátrico le llevaba a disfrazar una falsa religión, ¿ya? Y continuando con la historia, vemos de que en medio de esta parafernalia, de este tabernáculo o esta simulación de ceremonial que hace Micaías en su casa con esta figura de Dios, con este efod y todo lo que quería él cumplir para agradar a su Dios, que era un falso Dios, que no era Jehová finalmente, viene la guinda de la torta. ¿Y cuál es la guinda de la torta? Es que justo se encuentra con un forastero que era levita, o sea, de la tribu de Leví. Y sabemos que de la tribu de Leví, recordemos que acostumbraban los oficios de sacerdotes ser descendientes de esta tribu, por lo tanto, él cumplía los requisitos para ser sacerdote. Y finalmente vemos las palabras de Micaías en el versículo 13 del capítulo 17. Haciendo un paréntesis, le invito a que lea el capítulo 17 y también el 18, ¿ya? Si puede poner pausa ahora y lo puede leer, bien. Si no, voy a tratar de hacer alguna idea del texto, pero no lo voy a leer completo. Retomando, versículo 13 dice: Y Micaías dijo: Ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. ¿Qué es lo particular de estas palabras? Dice: ahora sé que Jehová me prosperará. ¿Por qué? Porque cumplo con este otro requisito. ¿Ya? Vemos de que se preocupaba de asuntos externos y paradójicamente no cumplía otros, de hecho también externos, como era seguir las instrucciones al pie de la letra de parte de Dios para acercarse a Él, al trono, al tabernáculo. Sin embargo, él cree que Dios lo está escuchando, él cree que Dios lo iba a bendecir, porque ahora sí cumplía otro requisito, que era tener un sacerdote levita. ¿Qué perdido estaba Micaías? Ahora, ¿qué es lo que vemos en esto? Lo que vemos en Micaías es que finalmente su Dios era un Dios que tenía que servir sus propios intereses, o sea, los intereses de Micaías. Y el Evangelio nos ofrece lo contrario. Lo que nos ofrece el verdadero Evangelio, lo que nos ofrece el verdadero Dios, es cambiar nuestro corazón para que nosotros podamos servir a Él. Y podamos servir para los intereses no nuestros, sino que para los intereses de Dios. ¿Qué pasa con esto? Es que finalmente, para el hombre, ¿por qué es difícil? ¿Por qué nosotros podríamos resistirnos a este Dios verdadero? ¿Por qué querríamos resistirnos a un Dios que nos dice: sírveme tú a mis intereses? Y nos acomodaría mucho más el Dios de Micaías. Finalmente, porque el Dios de Micaías es así de pequeño. Por lo tanto, nos costaría mucho servir a un Dios así de pequeño, tan limitado como lo era el falso Dios de Micaías. En cambio, el Dios verdadero
el Dios de la Biblia, el Dios del Evangelio, es grande en misericordia, es grande en poder, es omnisciente, omnipresente y nos muestra su máximo esplendor por medio de enviar a su Hijo, haciéndose hombre, entregándolo hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando vemos que a ese nivel llega su santidad, llega su entrega, llega su pacto y llega su justicia, cuando lo contemplamos en la figura de Cristo y en lo trascendente que es la obra de Cristo, es que podemos finalmente con libertad servir a este Dios verdadero, porque es un Dios tan grande, tan lleno de amor, que nunca va a ser suficiente nuestro servicio para adorarle. Así que la verdadera bendición para un cristiano es poder servir a Dios conociéndolo como Él realmente es y no limitándolo a un Dios moldeado a nuestros propios intereses. Que eso finalmente viene a ser la tragedia de cualquier religión, de la falsa religión. Esa es la tragedia de que el corazón humano minimiza a Dios y por lo tanto cuesta servir a un Dios así de diminuto. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la tribu de Dan? Y aquí nos vamos al capítulo 18, haciendo la conexión con Micaías. Dice que en aquellos días no había rey en Israel. Es algo que ya lo dijo en el capítulo 17. De hecho, en el versículo 16 dice que no había rey en Israel y que todos hacían lo que bien le parecía. Acá no es necesario que lo diga, pero lo vemos evidentemente en la tribu de Dan. La pregunta que surge es y que sale del versículo 1 es: y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta ese entonces no había tenido posición entre las tribus de Israel. La pregunta es: ¿por qué la tribu de Dan todavía sigue sin hogar? Y lo que podemos deducir inmediatamente es que no creyeron en Dios y en su promesa. Recordemos que Dios había prometido una tierra para cada tribu. Y la tribu de Dan no confió en Dios y tenía temor de ir a tomar su posesión, su tierra. Por lo tanto, nunca fueron y se quedaron entre las montañas deambulando, siendo una especie de pueblo nómade que estaba pasando probablemente hambre, necesidad. Y ya era el momento en que buscaran tierra firme y no estaban obedeciendo a Dios, porque fueron a buscar a otro lado, no donde Dios los mandó. Así que aquí vemos que hay consecuencias eternas, de hecho, para la tribu de Dan por esta desobediencia y esta desconfianza. Era la tribu rezagada del pueblo de Israel. Todas las otras tribus ya lo habían hecho, a pesar de cómo lo hicieron, que vemos que lo hicieron con mucho pecado, confiando a medias, pero lo hicieron. La tribu de Dan ni siquiera lo había hecho. Y eran exactamente igual en ese sentido a Micaías. Sufrían la maldición del desasosiego por desobedecer, del aislamiento por desobedecer a Dios. Así que la perspectiva que tenían era de Dios, era una perspectiva totalmente idolátrica, totalmente ceremonial solamente, totalmente cultural, y no una perspectiva relacional con el Dios verdadero. Ahora, vemos en el capítulo 18, entre los versículos 2 hasta el 12, de que finalmente lo que ellos estaban buscando era ir a un lugar confiando en sus propias fuerzas, confiando en sus propias habilidades. Porque ¿qué hacen? Voy a parafrasear simplemente, resumiendo. Se encuentran con este levita en la casa de Micaías, cuando mandaron a 5 hombres a espiar esta tierra del monte de Efraín, y se encontraron con este levita y le preguntaron a él si estaba bien lo que estaban haciendo, si de parte de Dios era correcto lo que ellos estaban haciendo.
¿Y qué le respondió el levita? Le respondió en el versículo 6. Dice: id en paz, delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. ¿Ya? Sonaba muy evangélico este sacerdote, pero bueno, ya vamos a seguir viendo, no lo era para nada. Durante ese viaje, ¿qué se dieron cuenta estos 5 hombres? De que había un pueblo totalmente confiado, un pueblo tranquilo, el cual era totalmente débil y podían perfectamente con su ejército ir a atacar y matarlos a todos y tomar posesión para finalmente vivir y asentarse en ese lugar y comer del fruto de esa tierra. Sin embargo, de nuevo, ¿qué estaban mostrando? Estaban mostrando desconfianza en Dios, porque Dios había sido claro, no era esa la tierra para ellos. Estaban buscando fuera de su tierra prometida. Y estaban buscando según sus parámetros, según sus fuerzas. Luego, en el versículo, ya vemos desde el 13 al 20, podemos ver que el corazón del sacerdote que había en Micaía era un corazón totalmente corrupto, y más allá de mostrar la corrupción en sí mismo, era un hombre que se estaba sirviendo a él mismo y no estaba sirviendo a Dios como un oficio verdadero. ¿Por qué? En el versículo, bueno, en resumen, entre estos versículos le hacen un ofrecimiento. Vuelven los 5 hombres, vuelven a buscar el ejército de 600 hombres de la tribu de Dan para ir al monte de Efraín, y pasan de nuevo por la casa de Micaía, con los 600 hombres armados afuera de la casa. Y le hacen un ofrecimiento, un nuevo ofrecimiento, por así decir, laboral a este sacerdote. Le dicen: oye, toma todos estos dioses que tienes acá en el hogar de Micaía, los vamos a llevar nosotros, los vamos a robar, y necesitamos un sacerdote. Así que, y el ofrecimiento que le hacen es: ¿qué mejor que irte con un ejército a que te quedes aquí trabajando para un hombre? Para el sacerdote este era un ascenso, era un verdadero elogio, pues después de estar vagabundando por el mundo, después de estar buscando, de haber arrancado de la tierra prometida, de la tierra de Leví, después de haber arrancado de aquel lugar, llega, encuentra un trabajo porque le ofrece Micaía, lo acepta, ¿ya? Y hace de sacerdote. Y luego llega un ejército y puede servir de sacerdote a muchos más hombres. Y para más remate, eran hombres del pueblo de Israel, eran descendientes del pueblo de Israel, por lo tanto mucho más honor. ¿Qué refleja esto del sacerdote? Que finalmente él estaba sirviendo su propio ego, él estaba sirviendo tal como si fuese un trabajo común y corriente, el mejor postor, el que lo tuviese en mejores condiciones, para allá iba a ir. Y aceptó. De hecho, el versículo 20 nos dice que, voy a leerlo, dice el versículo 20: y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod y los terafines y la imagen y se fue en medio del pueblo. Por lo tanto, el ministerio del sacerdote finalmente era la autopromoción. No era Dios, era la autopromoción. Servir a cualquier persona que le pagara mejor. Además de eso, él estaba dispuesto a servir de una forma corrupta, hablando lo que el pueblo quería escuchar. Y de hecho lo leí hace un rato, en el versículo 6, les dijo lo que ellos querían oír. Cuando le preguntaron: ¿es correcto que vayamos para allá? ¿Y qué le respondió él? Sin ningún escrúpulo: sí, es correcto, vayan, Jehová está con ustedes. Sin saber y sin tener certeza si era así. Por lo tanto, él solamente se estaba sirviendo a él mismo y estaba llegando muy muy alto. Era una carrera profesional en ascenso, pero mientras más ascendía,
más se alejaba de Cristo, partiendo desde su pueblo hasta llegar finalmente a servir a la tribu de Dan. Cada vez estuvo más lejos de la verdadera adoración y pasó a ser una adoración totalmente vacía. ¿Y qué pasó con quien había contratado a este sacerdote, con Micaías? ¿Qué pregunta? En el versículo 24, ¿cierto? Micaías, viendo que le habían robado todo, sus dioses y sus sacerdotes, que era su vida, pregunta en el versículo 24. Dice, fue así como, en el fondo fue persiguiendo al ejército a reclamar lo que le pertenecía. Y ellos le dicen, y dando voces a los de Dan, estos volvieron sus rostros y le dijeron a Micaías, ¿qué tienes que ha juntado gente? ¿Y qué respondió él? Tomasteis mis dioses que yo hice y el sacerdote y os vais. ¿Qué más queda? ¿Por qué, pues, me preguntáis qué me pasa? Enrabiado, estaba muy enrabiado y les pregunta, ¿qué más queda? ¿Qué más queda? Si me han quitado todo. Eso era todo para él. Era lo que había construido. Era con lo que él se sentía en paz. Que eran estos falsos dioses y este sacerdote con el cual él se sentía en paz con Dios. Pero lo perdió todo. Absolutamente todo. Había edificado una vida muy religiosa. Un santuario, un ídolo, un efod y hasta un sacerdote levita. Esperando recibir, como vimos en el versículo 13 del capítulo 17, esperando recibir bendición de parte de Dios. Sin embargo, no los podía recuperar, los había perdido, y se habían llevado la base de su bendición. Pero eran tan fuertes los de la tribu de Dan que no podía combatir contra ellos, por lo tanto, termina desilusionado, totalmente desilusionado, y puede ser lo mismo que le pase a cualquier persona que tenga sus ojos y su vida puesta en un Dios que no sea el Dios verdadero. Ya sea el dinero, el poder, las relaciones o hasta una versión reducida del Dios bíblico. Puede ser tu falso Dios. Y te darás cuenta con el tiempo que esto no te salvará. Por ejemplo, si tu Dios es el ascenso en tu carrera profesional, con el tiempo va a llegar alguien con mejores capacidades que tú, con mejores habilidades sociales, con mejores relaciones, con mejores contactos, y te darás cuenta de que este Dios se te fue al suelo, pues ya no eres el mejor. Puede ser que tu Dios haya sido tu bienestar físico, tu apariencia. Sin embargo, van a pasar los años, van a empezar a salir estas arrugas, te va a empezar a caer el pelo algunos, otros vamos a empezar a engordar, y con el pasar de los años, nuestro atractivo así se va a ir en picada. ¿Y qué va a pasar con tu Dios? Con tu Dios de tu atractivo físico, se va a destruir. Y así con todos los falsos dioses, llegando al punto de tu muerte, destruyéndolos. Finalmente moriremos y tus falsos dioses se destruirán. Por lo tanto, lo que le estaba pasando a Micaías era algo bueno. Le robaron sus dioses. No sabemos, no sé qué pasó después con él, pero sí sabemos que le robaron sus dioses. Por lo tanto, se le destruyeron sus dioses, y eso es una bendición para él porque eran falsos dioses. ¿Por qué? Porque fue antes de su muerte, ¿ya? Ahora, este es un recordatorio de que todos nosotros somos adoradores. Siempre estamos buscando por naturaleza adorar algo. ¿A quién o qué es lo que buscamos para obtener el máximo sentido, el propósito o la máxima bendición en tu vida? ¿Qué es lo que, si te quitaran, dirías, te llevaste mi Dios?
¿Qué es lo que haría que tú preguntaras lo mismo que Micaías? ¿Qué más queda? ¿Qué más queda? No me queda vida por seguir si me falta esto. Déjame decirte que solo existe un Dios que nunca, absolutamente nunca podrán quitártelo. Y este es el Dios verdadero que se personifica en Cristo. Aquel a quien podemos decir, junto con Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. O como decía el salmista, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo. Cuando encontramos a Jesús de esa forma, es cuando encontramos la verdadera bendición. Solamente encontramos bendición cuando realmente podemos decir con convicción, con sinceridad: Jesús, sin ti, ¿qué más me queda? Tú eres mi todo. No tenemos que dar cuenta de que nos tenemos que dar cuenta de que no tenemos que ir a ningún otro sitio. El sitio está ahí. Y el camino y la verdad y la vida es uno solo. Y tiene nombre: en nuestro Señor Jesucristo. Así que, pasando de esta verdad eterna, es que vemos que los de Dan continuaron su viaje a Lais, ¿cierto? A este monte de Efraín, a poder invadir. Y podemos saber de que era una tribu que descendió del pueblo de Israel. Y aquí el texto nos revela quién era ese sacerdote, de dónde venía. Y dice el texto en el versículo, creo que 29, vamos a ver. Dice, en el 30, dice, voy a leer 29 y 30. Y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, cuando ya la conquistaron y mataron a todos los que estaban ahí, conforme al nombre de Dan, su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad de Lais. Y luego dicen, y los hijos de Dan levantaron para sí imagen de talla. Y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan, hasta el día del cautiverio de la tierra. Bueno, aquí ocurre una de las partes más tristes del texto, más deprimente de la historia. Y es que este sacerdote tan pagano era descendiente directo de la tribu de Dan, pero descendiente directo de Moisés. Era Jonatán, hijo de Gersón, quien era hijo de Moisés. La línea era directa. Y podemos dar cuenta de lo desviado que estaba. No era parte del pueblo de Dios. No era parte del pacto que hizo Dios con su verdadera iglesia invisible. Por lo tanto, ¿qué podemos ver aquí? Que la descendencia no garantizaba, ni ahí, ni ahora, no garantizaba salvación para cada individuo. Por lo tanto, aquí reafirmamos nuevamente, Dios no tiene nietos. No importa si ha sido hijo de presbítero, de pastor, de diácono o de miembros de la iglesia por años. O miembros, o hijo, o que tu abuelo, o que tu bisabuelo haya sido un gran evangelista. ¿Por qué? Porque finalmente el evangelio se revela de una manera personal en el corazón de cada hombre. Y si no tienes esta relación personal, esta experiencia personal con Cristo, este encuentro, no hay garantía, no hay garantías. Aunque seas el hijo del rey, no hay garantías de que has conocido a Dios. Por lo tanto, nadie es capaz de relacionarse con Dios por medio de su árbol genealógico. Un erudito, Donald Carson, tenía un dicho: una generación conoce el evangelio, la siguiente lo da por sentado y la tercera lo pierde. ¿Ya? Obviamente
bajo la soberanía de Dios, sabiendo que Él es quien escoge y Él sabe quiénes son sus hijos, los tiene predestinados desde antes de la fundación del mundo. Pero lo normal y lo que sucede generalmente es un efecto como este, si no se cumple la misión. Bueno, y en ningún lado se ve mejor reflejado que en esta misma historia. Un descendiente directo de Moisés, tercera generación recién, estaba muy lejos de conocer al Dios verdadero. Ya, más adelante vemos que cuando la nación de Israel se divide en dos, Dan será el lugar de la adoración de ídolos. Hay consecuencias acá, consecuencias terribles para este pueblo. ¿Y por qué? Vemos que luego también, bajo el exilio, también le quitan todos estos ídolos y destruyen a este pueblo, así como también ellos también destruyeron a los ídolos de Micaías. Así un día les quitará a ellos también sus ídolos y su tierra. ¿Ya? Y esto lo vemos en 2 de Reyes, capítulo 15. ¿Qué es lo que deberían haber hecho la tribu de Dan? Y también Micaías. Jueces 18:31 nos recuerda que durante todo ese tiempo la casa de Dios, ¿dónde estuvo? En Silo. Allá estaba la casa de Dios. Ahí Dios había preparado un templo, un tabernáculo, en donde podía Él encontrarse con su pueblo, ¿cierto? Por medio de ese templo donde habían sacerdotes también. Y esa era la forma en cómo podían vivir la libertad de también expiar sus pecados y de confiar en este pacto de Dios. Sin embargo, ni Dan ni Micaías lo cumplieron. Ellos decidieron hacer sus propios templos y sus propios dioses, incluso subastando, sustrayendo, robando el nombre de Jehová. La tribu de Dan no nombraba ni siquiera a Jehová, decía Dios nomás. Micaías sí lo hacía. Por lo tanto, el punto principal para la vida de Micaías y para la tribu de Dan debía ser ese: ir, obedecer a Dios, hacer lo que tenían que hacer y adorar a Dios en el templo que estaba destinado para eso. Y así debería ser para nosotros hoy. ¿Cuál es nuestro tabernáculo? ¿Cuál es tu tabernáculo? ¿Cuál es el templo? Finalmente sabemos que el templo de Dios viene por medio de Cristo, Él siendo nuestro mayor, único y nuestro sacerdote universal. Él es nuestro tabernáculo. Él es el punto de partida, así como lo era el tabernáculo para la tribu de Dan, para nosotros es Cristo. La palabra que se hizo carne puso su tienda, su tabernáculo entre nosotros. En Juan 1:14 vemos esto. Si no centramos nuestras vidas en Jesús, el camino para acercarnos a Dios, para adorarlo, para conocerlo y vivir con Él, estamos centrando nuestras vidas en una religión hecha por hombres, en un ídolo, en algo que no puede bendecirte verdaderamente. Y para terminar, estos dos capítulos 17 y 18 nos son un ejemplo de banalidad. Nos son un ejemplo de banalidad del mal. Y vemos que el mal no es un reflejo con cosas increíblemente malvadas y atroces, así como ver lo que hacía el Joker, que mataba y finalmente es una persona totalmente depravada y desviada. No, acá llama la atención porque el pecado, más allá de ser despiadado y sangriento y todo lo que es consecuencia del pecado, muestra de que hay personas que están vacías, que están huecas, que están extremadamente correctas, incluso pueden ser muy agradables, pero en el fondo se están aferrando con poder para poder sacar ventaja por donde sea. Así lo hizo Micaías y así lo hizo la tribu de Dan. Donde vieron la oportunidad, sacaban ventaja. ¿Para qué? Para servir para sus propios intereses.
Y a estos hombres, C.S. Lewis, en su libro En la abolición del hombre, les llama a los hombres sin corazón, que es el título de esta serie. Pueden tener motivos representados por su intelecto, por su sentido común, por sus sentimientos, o incluso por sus vísceras, por sus emociones, pero no tienen corazón. Realmente están escogiendo, están siendo impulsados por sus deseos de poder y de ganancia. Están siendo impulsados por sus miedos o por su ira y arrasan con todo, sin mirar al que está al lado, y se transforman en personas totalmente banales, vacías, sin un propósito genuino, bueno y verdadero. Y todos estamos en peligro de ser como un hombre sin corazón o como un hombre banal. Todos tenemos el peligro de estar vacíos, insípidos, y todos tenemos el peligro de insistir en tomar a Dios para que Él trabaje para nosotros y no para que nosotros sirvamos a Él. Y podemos hacer de Dios, incluso del Dios de la Biblia, un Dios banal. Solo cuando adoramos al Dios verdadero, solo cuando lo vemos en Cristo, en su vida, en lo que Él hizo por ti y por mí, de haber muerto por tus pecados y haber resucitado para ganar tu vida eterna, solo ahí es cuando podemos tener la verdadera bendición de parte de Dios. Solo en Cristo es que podemos tener esta vida completa, llena, esta vida eterna. Y para terminar, y que son preguntas que vamos a reflexionar el día jueves, ¿de qué manera moldeará tu día el recordar quién es el Dios verdadero, poderoso y amoroso? ¿Por qué es maravillosamente liberador tener a Jesús como nuestro todo? ¿Cómo te gozarás en Él hoy? Y tercero, al tener tu corazón centrado en el Evangelio, ¿qué diferencia hará en la manera en que ves y tratas a tu familia, a tu jefe, a tus compañeros de trabajo, a tus amigos? El Señor nos ayude. Te invito a orar. Amado Señor, gracias por tu palabra, gracias por este texto, por este libro que nos guía también para estudiar el libro de Jueces. Y te pedimos, Señor, de que tú bendigas nuestra vida, Señor, que tú nos ayudes a renunciar a cualquier falsa imagen que tengamos de ti, Señor. Ayúdanos a renunciar a dioses falsos que pueda haber en nuestra mente, y que queramos servirte a ti por fines egoístas, Señor, queriendo sacar provecho de cualquier cosa, Señor. Cuídanos de aquello, libéranos de esa tentación y ayúdanos a acercarnos a ti con un corazón genuino, limpio, confiando en que tú ya lo has hecho todo por nosotros, Señor, y que en ti podemos tener una verdadera libertad y la verdadera bendición. Te pido, Padre Santo, de que tú nos bendigas de esa forma, Señor, mostrándonos el verdadero camino, Señor. Quizás no comprendemos mucho, no entendemos todo, pero sabemos que tus propósitos son perfectos, son eternos, y los queremos para nuestra vida, para gozar eternamente contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.